cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Uridia, una empresa que se dedica a formar superabogados en IA. Perfeccionamos jurídicamente a los abogados en relación con la inteligencia artificial, los fundamentamos jurídicamente ante la IA. Los formamos con alto rigor jurídico en relación con la IA frente al deber ser jurídico ante la IA, ante la inteligencia artificial. Y hoy explicaré la relación entre el derecho y la moral mediante un ejemplo sobre IA. Y es que hay que tener en cuenta que la moral son las normas que gobiernan a un ser humano o a un grupo de seres humanos. Es decir, que gobiernan al ser humano individualmente y a nivel social, como sociedad, socialmente, individual y colectivamente. Entonces, existe la moral válida y la moral inválida según los conceptos del bien y el mal que tenga la persona y que rijan una sociedad, que rijan, que apliquen en una sociedad, que gobiernen el comportamiento de un ser humano y la vida en sociedad, la existencia en una sociedad humana, relacionada con la humanidad, con una forma de la existencia, alguna forma de la existencia humana y propiamente en relación con el todo de la humanidad. Y por eso se trata de la moral válida, es decir, de la moral definida en el derecho, es decir, del bien que se aclara, aclarado mediante el derecho, de la forma del bien, de la forma en la cual existe el bien, de la forma en la existencia del bien, en lo relacionado con la capacidad humana, porque el bien existe cuando se aplican los derechos y deberes. Es decir, que el ser humano hace el bien, logra el bien, hace la existencia con base en el bien cuando aplica los derechos y deberes en cada relación jurídica. En una relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la relación jurídica, según cómo exista cada ser humano en la relación jurídica, en cada relación jurídica, porque los derechos y deberes se aplican según cómo exista cada quien en cada relación jurídica, en la relación jurídica. Y por eso el bien es lo que permite que exista la vida y existe el bien cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, cuando se aplican los derechos y deberes, con la aplicación, por la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende la moral válida es la forma de la existencia de los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes. Es el todo creado por la unión del hecho de cada una de las características de cada derecho y cada deber. Y propiamente la moral válida es el todo creado por el resultado de la unión de las características de los derechos y deberes. Por eso lo bueno es lo que se debe aplicar, lo que debe propiamente existir para que pueda existir y en definitiva exista y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes, la aplicación de alguna forma de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien en cada relación jurídica. Es cualquier forma de la aplicación de los derechos y deberes. Por eso cada ser humano debe conocer cómo le aplican los derechos y deberes y aplicarlos, lograr aplicarlos, por ende de alguna forma, en cada relación jurídica. Y por eso, como todo está conectado, el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido en el derecho, del todo de lo definido en el derecho, es decir, la aplicación de las condiciones del bien, la aplicación de los derechos y deberes, existe, solo existe si cada ser humano, cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes en cada relación jurídica, porque la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes. Todo es interdependiente, todo se correlaciona, todo está correlacionado. Entonces, la relación jurídica válida existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, cuando cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le van aplicando y propiamente apliquen en cada relación jurídica a la medida de cómo cada quien exista, a la medida de cómo exista cada relación jurídica. Y así existe la relación jurídica válida porque existe coincidiendo con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ella según sus hechos y propiamente según el todo de su forma de la existencia, según el todo de la forma en la cual exista la relación jurídica, según la forma de la relación jurídica.
Y por ende, en relación con la inteligencia artificial, cuando existe una IA en una relación jurídica, la IA es válida cuando la relación jurídica es válida y por ende ello existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, es decir, cuando cada quien va aplicando y aplica, es decir, cuando cada quien ha aplicado los derechos y deberes en la relación jurídica, en la forma de la relación jurídica, en relación con la relación jurídica y propiamente en la relación jurídica. Entonces, por ejemplo, en cuanto al entrenamiento válido, lo conocido como entrenamiento de una forma válida de la inteligencia artificial, de un producto de inteligencia artificial, de un producto de esta naturaleza, de esta forma, ello existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes y esto solo existe cuando se conocen y aplican los derechos y deberes según cómo exista la relación jurídica vinculada de alguna forma con un entrenamiento, con alguna forma de entrenamiento de inteligencia artificial, es decir, con alguna forma mediante la cual se ajuste la inteligencia artificial, la forma de la existencia y por ende la forma del funcionamiento de la operación de la inteligencia artificial para resolver unos problemas, para atender las necesidades del usuario y propiamente para atender lo que, según como exista, puede atender a la medida de lo que válidamente, es decir, de una forma armónica con los derechos y deberes, pretenda resolver un usuario de uno de estos productos, de un producto de inteligencia artificial, de algún producto de IA. Y por eso todo depende de cómo exista la IA para saber qué es lo esperable válidamente, qué resultado, qué soluciones se pueden esperar válidamente, son procedentes jurídicamente en relación con ello y por ende, para que se logre el resultado, para que exista la solución, debe existir el insumo válido que permita obtenerla. Entonces se debe incluir la información necesaria a través del producto de IA para que con su funcionamiento, es decir, mediante el procesamiento de dicha información que se logra a través de un producto de IA, se obtenga una solución. Entonces, en relación con el cumplimiento del derecho, para que ello se logre, primero debe estar el conocimiento, debe existir el conocimiento, por ende, claro, del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, y a la vez ello se debe ingresar válidamente en un producto, a través de un producto, mediante un producto de IA, mediante el producto involucrado de IA, según como existe la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Y a la vez el producto de IA debe existir válidamente, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen frente a ellos, según como existe en cada relación jurídica, el producto de IA, cada producto de IA, el respectivo producto de IA, y por ende, al existir válidamente, tiene una calidad válida, una calidad en relación con la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes cuando se interactúa con el producto de una forma válida, por ejemplo, cuando el usuario existe de una forma diligente, es decir, válidamente, es decir, aplicando los derechos y deberes frente a él, y al tratarse de un producto válido, que por ende existe de una forma válida y por ende tiene una calidad válida, si tanto el producto es válido como el usuario actúa, interactúa frente a él de una forma válida, existe el funcionamiento válido de la IA y por ende se obtiene el resultado por ende válido de la IA mediante un producto de IA. Entonces se debe conocer el derecho, se debe tener clara la forma de los derechos y deberes y por ende se deben tener claras las características de los derechos y deberes, es decir, las condiciones que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes y ese conocimiento, por ende, claro, debe ingresarse de una forma válida, de una forma adecuada, de una forma diligente, es decir, de una forma mediante la cual el producto pueda funcionar válidamente con base en ello y a la vez el producto, reitero, al ser de una calidad válida y propiamente al existir de una forma válida, al ser de una forma válida, de una forma armónica jurídicamente, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello a la medida de la relación jurídica vinculada, involucrada con ello, arroja el producto válido, arroja el resultado válido, un resultado válido, una solución. Entonces, en ese caso, el resultado válido significa una forma de cumplimiento del derecho. Entonces, por eso es determinante
que todo exista con base en la moral válida, es decir, con base en el bien, y no con base en morales antijurídicas, es decir, consideraciones, apreciaciones, dimensiones del bien y el mal por fuera de lo definido en el derecho, antijurídicas propiamente contrarias a la forma de los derechos y deberes, opuestas a los derechos y deberes que hacen inaplicables, cuya forma de la existencia hace inaplicables los derechos y deberes, es decir, una forma del bien y el mal, una forma de considerar culpablemente, es decir, con base en el incumplimiento del derecho, el mal y el bien, que cuando existe, que por ende cuando existe, hace inaplicables, hace que no se puedan aplicar los derechos y deberes porque precisamente es algo antijurídico, algo no armónico jurídicamente, no compatible con la forma de los derechos y deberes y por ende que los hace inviables y propiamente inaplicables, algo que hace que no se puedan aplicar, que sea imposible aplicarlos, algo que los hace inaplicables. Por eso no se trata de la moral antijurídica. Entonces, por ejemplo, no se trata de una consideración antijurídica de la justicia, de lo que es bueno o malo según un concepto arbitrario de la justicia y por ende incluir ello, ese concepto, esa dimensión, esa forma considerada como de justa, como de justicia, esa forma antijurídica presentada como justicia, como si fuese justicia, como si fuera la justicia, mediante un producto de IA y que el producto opere con base en ello y por ende se generen efectos antijurídicos, resultados inválidos, no soluciones sino problemas, por ende antijurídicos, formas de incumplimiento del derecho con sus respectivas consecuencias dañinas, nocivas, antijurídicas, y que por ende se genere, por ejemplo, una discriminación inválida a través de ello, mediante un producto de IA, por la conducta antijurídica, es decir, culpable, es decir, existente con base en el incumplimiento del derecho, es decir, en la inaplicación de los derechos y deberes, por ejemplo, de un usuario que incluya dicha clase de información y propiamente dicha clase de contenido, porque no es información, porque no es un mensaje cierto, por ende objetivo, por ende verificable, es decir, no es un mensaje válido con la forma de información, sino que es una forma de comunicación que no es información, sino que precisamente es una confusión si el incumplimiento del derecho, es decir, si la culpa existe con negligencia, por negligencia, es decir, un incumplimiento del derecho por descuido, aunque no se tenga la intención de ello, de incumplirse con el derecho, de inaplicarse los derechos y deberes, es decir, una dimensión de justicia errónea, pero no basada en la intención de incumplirse con el derecho, definiendo a la justicia de una forma dolosa o, por ende, culpa, es decir, incumplimiento del derecho que puede existir y propiamente existe, según como exista, en cada caso, por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con él, es decir, ahí sí, sabiendo, es decir, a sabiendas que la justicia es otra cosa, incluir un concepto de justicia, algo antijurídico que se presente antijurídicamente, por ende, es decir, propiamente dolosamente, con dicha mala intención y propiamente dolosamente, un incumplimiento del derecho por dolo, mediante un producto de IA, a través de un producto de IA, y que por ende genere efectos antijurídicos con base en ello. Entonces, en eso no consiste la validez jurídica, sino que se trata es de la moral definida en el todo del derecho, el todo de la forma del bien definida en el derecho, mediante el derecho definida en el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes, es decir, del conocimiento de los derechos y deberes y de su aplicación. Y por ende hay que conocer ello, hay que tener esto claro e incluirlo y operarlo, procesar este conocimiento a través de la IA para que así su funcionamiento sea válido y propiamente su existencia, en definitiva, el todo de su existencia sea válido y por ende se obtengan soluciones, por ende válidas, es decir, efectos válidos, es decir, sea una forma del cumplimiento del derecho. Y por eso en ese caso, si se tiene un concepto claro de justicia, es decir, si se incluye el concepto de la justicia válida, de la justicia definida en el derecho de la justicia, de lo que se ajusta al derecho, de lo armónico con los derechos y deberes, con sus características, con las características de los derechos y deberes, se logra un resultado válido. Incluso ahí se aclara, es decir, se logra la claridad y se opera, se aplica dicha claridad en relación con que la discriminación no siempre es algo antijurídico porque puede existir una selección, por ejemplo, para un proceso de selección de un trabajador basado en unos criterios válidos, siempre que sean válidos, por supuesto, y se selecciona y propiamente se hace una preselección mediante la IA
con base en dichos criterios, y ahí no se está discriminando antijurídicamente, pero sí discriminando porque se están seleccionando a los mejores candidatos con base en esos criterios y debe ser algo diligente, no una consideración arbitraria de lo mejor, sino algo válido, por supuesto. Entonces ahí se genera una preselección y ya después el ser humano seleccionador, con su criterio por ende definitivo, hace las interacciones finales con dichos preseleccionados y elige al candidato, por ende de una forma diligente y por ende ahí existe el mérito válido. Ese es el mérito válido. No es que el mérito sea algo relativo. Otra cosa es precisamente la consideración, la concepción, la dimensión del mérito antijurídico, es decir, una moral antijurídica en relación con el mérito. Entonces se trata de conocer el derecho y por ende la moral válida, es decir, la moral definida en el derecho, la forma de los derechos y deberes, la forma del bien, y se trata propiamente de aplicar lo definido en el derecho, es decir, del cumplimiento del derecho, es decir, de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, del bien, de lo válido, de lo armónico con los derechos y deberes. Y por ende, se trata de que en cada relación jurídica exista la aplicación de los derechos y deberes para que así exista el bien y por ende cuando en una relación jurídica existe IA, y cada quien aplica los derechos y deberes, existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida para el bien, en relación con el bien, y a la vez por eso cuando se conocen los derechos y deberes y se aplican para resolver, para solucionar, para dirimir un conflicto que exista por un incumplimiento del derecho ante una IA, existe la solución del conflicto porque precisamente al aplicarse los derechos y deberes según cómo apliquen, procedan frente a cada quien, se termina el conflicto. En ese caso, lamentablemente, los derechos y deberes se han inaplicado desde que exista el incumplimiento del derecho, pero se soluciona el conflicto. Y por eso es que el ideal del derecho, el deber ser jurídico, es decir, el bien, es decir, el cumplimiento del derecho, por ende, integral, pleno, total, absoluto, completo, consiste en que se cumpla con el derecho en cada relación jurídica, por ende, en su todo, es decir, en cada una de sus partes de su todo, es decir, en el desarrollo y previo ello en cuanto a lo que se forma antes del desarrollo, es decir, para que esto quede claro, lo que es determinante, el deber ser jurídico consiste en que se cumpla con el derecho desde el desarrollo hasta el fin de la relación jurídica y por ende lo determinante, es decir, por ende, el deber ser jurídico consiste en que se cumpla con el derecho desde el inicio hasta el desarrollo y fin, para que esto quede claro, de la relación jurídica, de cada relación jurídica, en este tema de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, con algo relacionado con la inteligencia artificial, con IA, con la inteligencia artificial, con la IA. Y por eso formamos superabogados en IA, para que tengan un conocimiento jurídico profundo, riguroso, preciso, claro, contundente, efectivo, frente a la forma de los derechos y deberes en relación con la IA y así son capaces de manejar cualquier asunto jurídico vinculado, relacionado con el cumplimiento e incumplimiento del derecho frente a la IA, cualquier asunto jurídico relacionado con el cumplimiento o con el incumplimiento del derecho ante la IA en relación con la IA y por eso le transmitimos a los abogados, le transferimos a los abogados, le comunicamos a los abogados un conocimiento jurídico óptimo, es decir, claro, ágil y efectivo en relación con la inteligencia artificial. Por eso les damos un conocimiento de alto valor jurídico, de alto nivel jurídico frente a la IA y por eso se perfeccionan jurídicamente y son capaces de aclarar cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial a la medida de cada relación jurídica, es decir, de cada caso vinculado con ello. Y por eso se trata de tener claridad del derecho, de la forma del derecho, es decir, de la forma de los derechos y deberes. Y por ende, de reconocer, de tener claro propiamente que sí existe una moral en relación con el derecho, la moral válida. Porque es que no se trata de una oposición, de un conflicto, de una exclusión entre el derecho y la moral, no. Se trata es de la moral válida, que hace parte del derecho. Y por eso se trata propiamente de conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la IA. Y por eso los abogados deben dominar este tema, deben tener maestría en este tema, deben perfeccionarse jurídicamente, ser súper abogados, ser diligentes, conocer con alto rigor jurídica, conocer rigurosamente con alto rigor jurídico el derecho frente a la IA, es decir, conocer el derecho en general y
ser capaces de aplicarlo, es decir, de aclararlo y por ende aplicarlo, de aclarar cómo aplica lo definido en él y de aplicar ello a la medida de la IA. Por eso es que deben tener un conocimiento jurídico profundo sobre los derechos y deberes, sobre los fundamentos jurídicos, los criterios jurídicos, las características de los derechos y deberes, los requisitos, las condiciones de los derechos y deberes, es decir, sobre el fundamento jurídico, sobre el fundamento del derecho, la teoría jurídica, la filosofía del derecho, los fundamentos jurídicos y, en definitiva, sobre la diligencia jurídica, la forma de cumplir con el derecho, la forma de aplicar los derechos y deberes, la forma en la cual aplican los derechos y deberes, la forma del ejercicio de los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Por ende, deben, en definitiva, tener claro cómo existe la validez, la eficacia y la seguridad jurídicas frente a la IA, y al tener esto claro son capaces de resolver cualquier problema jurídico que exista frente a la IA, es decir, son capaces de aclarar cómo proceden, cómo aplican y por ende, reitero, cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA, incluso en los asuntos que existan por un presunto, por un posible incumplimiento del derecho ante la IA. Pero reitero que el ideal jurídico, el ideal del derecho, la moral jurídica, la moral válida, la moral del derecho, es decir, el deber ser jurídico consiste en que se cumpla con el derecho en cada relación jurídica vinculada con IA, por ende, desde su inicio hasta su desarrollo y fin. Se trata de que exista validez jurídica, el bien, bienestar, pero incluso cuando se resuelve un conflicto, por ende, válidamente, en relación con la IA, existe el bien precisamente en la solución de ello, en la atención de ello, en la solución del conflicto. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestra oferta de formación jurídica de alto rigor para abogados, tanto individualmente como equipos de abogados, sobre inteligencia artificial. Ofrecemos dos servicios, un entrenamiento para equipos de abogados y un curso jurídico mundial y por ende está disponible para cualquier abogado. Y como se dan cuenta, como el derecho solo es uno, porque los derechos y deberes solo son unos, no es que esto dependa precisamente de morales antijurídicas, sino de la moral del derecho. Este conocimiento es universal, aplicable en cualquier parte del mundo, relacionado con la humanidad, es global, mundial, universal. Y por ende, a la vez, cuando los abogados tienen esto claro, cuando tienen claro cómo existen y por ende cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA, son capaces de aclarar cómo se cumple con normas específicas que apliquen en cada relación jurídica. Por ejemplo, normas específicas sobre IA y en general son capaces de aclarar cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho en cada asunto jurídico vinculado con IA y por ende son capaces de aclarar para sí mismos y para los demás cómo se debe cumplir con el derecho, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con lo definido en el derecho en cada relación jurídica vinculada con IA, donde esté presente un producto de IA que contenga IA, y por ende aclaran cómo, según cómo existan como abogados, deben cumplir los derechos y deberes, deben aplicar los derechos y deberes, ejercer los derechos y deberes en cada relación jurídica y a la vez son capaces de aclararle a los demás, tanto no abogados como abogados, no formados con nosotros, cómo frente a cada quien aplican los derechos y deberes y por ende cómo pueden aplicarlos, cómo se deben aplicar. Muchas gracias de nuevo y como último punto es importante si les interesa que conozcan nuestro blog en nuestra página web para que se enteren de elementos relacionados con la aplicación de los derechos y deberes ante la IA, para que vayan aclarando, aclaren cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA, es decir, cómo existe la moral válida, cómo existe el ejercicio del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, el cumplimiento del derecho, la diligencia jurídica, lo válido jurídicamente en relación con la IA. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.